Hoy vas a aprender a cómo calcular el área comprendida entre una curva y dos rectas. Esta curva va a ser coseno de x y vamos a estar utilizando la calculadora Casio ClassPad, que es este modelo FX-CP400, que nos permite calcular tanto integrales definidas como indefinidas. Y toda la información de esta calculadora, como siempre, te la dejo en la caja de descripción abajo. Sin más, comencemos con la clase. Aprende a determinar el área comprendida entre una curva, que va a ser la función coseno de x, y las rectas x0 y x igual a 3 pi medios. Lo primero que hay que hacer es trazar la gráfica de la función f de x igual a coseno de x, que es esta gráfica que va ondulada de esta manera hasta el infinito. ¿Pero por qué solo este pedazo de gráfica? Esto porque tenemos lo siguiente. Primero, x igual a 0. El eje de las x es este y x cuando vale 0 está en este punto. Así que esta recta de x igual a 0 es la primera que nos interesa. Y después la 3 pi medios. Y x vale 3 pi medios justo en este punto. Así que sería entre estas dos rectas. Por lo general, en el eje de las x tenemos valores de 1, 2, 3, etc. Pero siempre que estamos hablando de funciones trigonométricas, es muy importante saber su posición con respecto a pi. Esta sería pi medios, después 3 pi medios, después seguiría 2 pi y así sucesivamente en el eje de las x. Y tanto la función del coseno como la del seno está entre un valor de y de 1 y menos 1. Esto por definición, y tú puedes graficar a coseno de x y vas a encontrar estos valores. Pero ya que trazamos nuestra función e identificamos las dos rectas, que serían estas dos, tenemos que encontrar el área bajo la curva, que eso se encuentra numéricamente con integrales. Visualmente van a ser dos áreas, área 1 y área 2. ¿Por qué la dividimos en dos áreas? Porque cruza el eje de las x. Es decir, que vamos a tener en integrales un área positiva y un área negativa. Porque recordando de los videos anteriores del curso de cálculo integral, que si no has visto te lo dejo aquí en un link y en la caja de descripción abajo, ya aprendimos en videos anteriores a cómo calcular áreas con integrales. Por arriba del eje X, por debajo del eje X, pero también a calcular áreas de regiones planas que se encuentren tanto arriba como abajo de ese eje X. Y tenemos esta definición. En el caso de que nuestra función sea continua y no negativa, es decir, positiva, el área se encuentra al realizar esta integral definida. Pero por el contrario, si nuestra función sí es continua pero negativa, se encuentra de esta otra manera, que si vemos la diferencia solo radica en este símbolo menos. ¿Por qué? Por esto, que cuando estemos debajo del eje X, la integral, el área calculada por esa integral, va a ser negativa y con este símbolo negativo se compensa porque no existen áreas negativas. Así que esta parte que se encuentra por debajo del eje X va a ser calculada con una integral, pero que primero vamos a multiplicar por el símbolo menos para volver esa área positiva. Porque el valor de la integral que encontremos es correcta pero en negativo y para áreas necesitamos valores positivos. ¿Y por qué es importante también hacer la gráfica primero? Porque vemos en qué punto nuestra función se vuelve negativa. Vamos en positivo y aquí se vuelve a negativo. Por lo tanto, este punto va a ser de interés porque el área 1 se va a calcular al hacer esto hasta pi medios y el área 2 va a ir desde pi medios hasta nuestra otra línea o antes de que pase a positivo. Por lo tanto, el área total va a ser equivalente a la suma del área 1 y el área 2, que va a ser la integral de nuestra función, la integral definida de coseno de x, integrando con respecto a la variable x, que va a ir desde un valor de x igual a 0 hasta un valor de pi medios, que es lo que escribimos de este lado. Y a eso vamos a sumar, como se encuentra debajo del eje de las x, menos la integral definida. ¿Desde dónde? Ahora, desde pi medios, ¿hasta dónde? Hasta 3 pi medios. ¿De qué función? De coseno de x, integrando con respecto a la variable x, que sería esto.
Y así de fácil encontramos el área que está comprendida entre la curva y estas dos rectas. Vamos a retomar esta área total de este lado y ahora sí vamos a aplicar cálculo integral. Lo primero y más importante es saber que la integral de coseno de x, integrando con respecto a la variable x, siempre va a ser equivalente a seno de x. En el caso de ser una integral indefinida, es decir, que no tiene límite inferior ni superior, siempre sumamos más c la constante de integración. Pero en este caso no vamos a sumar más c, porque sí tenemos límites inferiores y superiores. Sabiendo esto, encontremos el área. Comencemos enfocándonos en esta integral. La integral de coseno de x con respecto a la variable x es seno de x, pero esta se evalúa en el límite inferior y superior. A eso restamos y ahora hacemos la integral de coseno de x, que es seno de x. Nuevamente, evaluado desde el límite inferior hasta el superior. De la misma lista de reproducción aprendimos a cómo calcular las integrales definidas, pero aquí repasemos rápidamente. Para el primer caso tenemos seno de x evaluado de 0 a pi medios. Aquí lo primero que tenemos que hacer es que donde aparezca la x va a ser sustituida por el valor superior, que en este caso es pi medios, quedando seno de pi medios. Y a eso siempre vamos a restar por fórmula la evaluación de la función, pero ahora donde tengamos x ponemos el límite inferior, que es 0, seno de 0. A eso restamos y aplicamos lo mismo. Donde tengamos a x lo sustituimos primero por el límite superior y a eso restamos la evaluación de donde tengamos a x del límite inferior, que en este caso es seno de pi medios. Podemos introducir a la calculadora que esté en radianes, seno de pi medios, seno de 0, seno de 3 pi medios y seno de pi medios para saber su valor. Pero si ya sabemos los valores principales de seno o su gráfica, podemos saber fácilmente que seno de pi medios es 1, seno de 0 es 0, seno de 3 pi medios es menos 1 y el seno de pi medios es 1. Esto porque también es muy importante saber de memoria los valores principales tanto del seno y el coseno, o su gráfica, lo cual también nos da sus valores. Sin embargo, podemos utilizar la calculadora para este proceso. Vamos a utilizar la calculadora ClassPath modelo FX-CP400. Dentro del menú principal vamos a escribir en teclado o keyboard seno de pi medios. Seno se encuentra en mate 1 y ponemos en una fracción arriba pi y abajo 2. Cerramos paréntesis y damos a ejecutar. Seno de pi medios es equivalente a 1. A eso restamos y ponemos seno de 0 y cerramos paréntesis, damos a ejecutar y nos aparece 0. A eso restamos y ahora tenemos seno de 3 pi medios. Metemos seno en una fracción, arriba 3 pi y abajo medios, es decir 2. Cerramos paréntesis y damos a ejecutar y nos aparece que es equivalente a menos 1. A eso restamos seno de pi medios, que como lo vimos tiene un resultado de 1. Y ya quedaría simplificar. 1 menos 0 es 1, menos 1 menos 1 es menos 2. 1 menos menos 2, menos por menos más, quedando 1 más 2 y 1 más 2 es equivalente a 3, ¿qué? Unidades cuadradas, porque estamos calculando áreas. Y así de fácil. Podemos aprovechar que utilizamos la calculadora para comprobar los resultados. Primero vamos a poner el área 1, para ello en interactivo ponemos cálculo y nos aparece la integral. Y como podemos ver nos aparece tanto integral indefinida que podemos hacer, pero también definida, que es lo que necesitamos. En este caso introducimos coseno de x, cerramos paréntesis y nos dice con respecto a qué variable estamos integrando, que en este caso es x. El límite inferior es 0 y el límite superior es pi medios. Metemos pi entre 2. Damos a aceptar y nos aparece un resultado de 1. A eso restamos y ahora vamos a meter
esta parte, el área 2, interactivo, cálculo integral, metemos definida, la expresión es coseno de x, integrando con respecto a la variable x, el límite inferior es pi medios, pi entre 2, y el límite superior es 3 pi medios. Damos a aceptar y nos aparece un valor de menos 2. Con lo cual comprobamos el resultado. Continúa viendo la lista de reproducción porque continuaremos con más ejercicios que te van a ser súper útiles en cálculo integral. Así que continúa viendo. Espero te haya gustado y sido útil este video. Si fue así, no te olvides de dejar tu like, que con eso me apoyas muchísimo, suscribiéndote al canal y dejando un comentario diciéndome que este video te gustó y te fue útil. Eso me ayuda muchísimo y sin más, nos vemos en una siguiente clase. Bye.